Enredos patrocina este espacio. Amigas e amigos, aquí comezamos unha semana máis o xornal escolar. Hoxe trasladámonos ata Barbadás. Ali estivemos para coñecer a seguridade e cales son as reglas que hai que respectar cando imos de espectadores a un rally. Así foi como pasaron os máis pequenos. Esta é unha iniciativa da Escudería Barbadás, é a maneira de acercar o automobilismo aos colexios, aprender un pouco aos nenos en que consiste unha proba deportiva, en que consisten as medidas de seguridade da proba, e que o día de mañá que sean os futuros participantes e espectadores da nosa competición. A verdade é que os nenos están moi ilusionados, pedindolle autógrafos e interesados polo que realmente é a competición. Mirando os coches de rally. E que vos parece esta actividade? Moi chula. Estamos a ver os coches de lá. E que vos parece? A vos gustamos os rallies? Sí, los coches antiguos. Te fuiste algunha vez ver un rally? Sí, yo participé. Participaste nun rally? Una prima, pero es lo mismo. E montache entón no seu coche? Sí. E que tal? Bien, Que ten de especial? Por que é diferente a un coche normal? porque ten como asiento, como, no sé, como una subida y as barras estas para entrar. E non hai asientos traseros. Son de moitos colores e teñen moitas pegatinas. Estamos vendo uns coches de rally e están moi chulos, es verdad. E os biches de cerca? Sí, E que teñen de especial? en especial teñen como os asientos de adelante un pouco máis hacia atrás, teñen como unas varas para poder entrar e non hai asientos traseiros. E tú estuveche algunha vez nun rally? Sí, en una de a lanzada. E a ti que máis te está gustando de hoxe? Ver os coches expoñidos aquí. Me gustaría subir en uno. Pero facemos unha catástrofe se subimos en un. É unha actividade novedosa que puxemos en marcha para poder colaborar cos nenos, polo menos aquí no Concello de Barbadás. O que tentamos foi enseñarlles, ou poñer polo menos en conocemento deles, as normas de seguridade que se siguen en todas as probas de motor en Galicia e por extensión a España, en outro tamaño, pero siguen sendo as mesmas normas para todos. Tentamos de enseñarlles onde poden e onde non se poden colocar, que normas cívicas teñen que cumplir, que son as mesmas da vida cotidiana, como pode ser o lixo, non tiralo no monte. Hai contenedores todo por todo o recorrido onde teñen que botar, colocarse en sitios altos e sitios protegidos onde haya señalización que indique que se pode estar o público e, por suposto, non colocarse onde non se pode estar ou onde poña que está prohibido ao público. Hai moita xente e hai un erro que ve unha valla ou unha cinta que pon prohibido ao público e pensan que só está prohibido ao público diante da cinta e por detrás que se poden poñer e fan de muro para cualquier accidente. Non é eso. Entón, é o que estamos intentando que os rapaces aprendan, que lle podan enseñar aos seus maiores cando va a unha prova e dicir, no, que nos dijeron el día na jornada que aí non podedes estar. Eso que tentamos, que coñezan algo máis do noso mundo, como nos movemos, como facemos, como levamos a seguridade dun rally desta categoría e dunha superior, e non pretendemos nada máis, que se divirtan durante unha hora rapaces con nós.
E agora que veñen os días de choiva é un bo momento para ler. Presta moita atención ás recomendacións literarias que nos fan os alumnos do Mestre Vide esta semana. Ola, son Miguel e o libro que vou presentar é Aldara e a lenda do cervo máxico. Vou no colexio Mestre Vide, no curso 5º A. O libro trata de uns nenos que teñen que salvar a súa aldea dun cervo máxico que en realidade é unha princesa. Atópanse con algúns inconvenientes na súa aventura, como por exemplo que se atopan cun neno que o teñen que levar a unha aldea que está moi lonxe daqui. A autora é Inés Vázquez. A min gústame moito porque gústame os libros de aventura, acción e tamén os libros tradicionais. A miña parte favorita do libro é cando de repente atópanse con unha curuxa que os axuda un pouco no camiño. Gústame, por exemplo, a saga de Magic Animals, os libros de animais e os libros tradicionais. Gústame moito ler, porque entreteste e cando divírteste a mesma vez facendo algo productivo. Creo que é moi importante porque así abrimos un pouco a nosa mente e axudámonos a ler mellor e a comprender as cousas mellor. E se buscas unha actividade que facer dentro da casa, presta moita atención porque é o momento da lixoteca, onde esta semana imos facer un cabaliño. Para facer o noso títere necesitaremos 2 roliños de papel hixiénico, 4 corchos, 2 palliñas, anacos de lá de cores, pompóns de cores, un pouco de goma eva, olliños decorativos, corda, un pau, unha tesoira e un punzón e pegamento. Collemos un dos roliños e imos marcar 4 buratiños para meter por aquí as cordas das patas. Fura sen medo, pero coidado con non atravesar para outro lado. 1, 2, 3 e 4. Damoslle agora a volta e facemos 2 buratos, máis ou menos a esta altura, en cada lado do roliño. Collemos outro roliño e facemos un burato que atravese de lado a lado. Collemos agora a corda e cortamos 4 anacos de entre 15 e 20 centímetros. E 2 anacos máis longos, de medio metro máis ou menos. Aí os tes. Imos meter os cordeis máis curtos nos buratiños do lado onde fixemos 4. Faille un nó para aseguralo por dentro e polo lado de arriba mete os cordeis máis longos. Este é o resultado. Collemos agora a palliña e cortamos un anaco grande e o resto cortamos en anaquiños moi pequenos. Estes anaquiños terás que metelos nos cordeis das patas. E cando chegues ao fondo de cada pata, pega un corcho para que che quede algo así. O anaco máis grande meterémolo nun dos cordeis longos para facer de pescozo. Encaixamos aquí outro tubiño. O títere xa vai collendo forma. Só terás que enganchar o pau no extremo dos cordeis para poder manexar ben o títere. Agora só nos queda decorar. Con goma eva facemos as orelliñas. Pegamos os olliños, un pompón no nariz, un pouco de la de cores na cabeza e no rabo e uns cantos pompóns polo corpo. Agora sí que sí, xa estás listo para crear as historias co teu títere. Mira que sinxelo é. Así que xa sabes, mans á obra. E agora imos coñecer uns interesantes datos que nos falan do uso dos teléfonos móviles nos máis novos. En torno ao 75% do alumnado galego de quinto e sexto de primaria e de ESO conta con teléfono móvil e a maioría conéctase a internet prácticamente a diario, segundo se desprende da quinta enquisa de diagnose da convivencia de 2025.
O estudo consta dun amplo bloque sobre a convivencia nos centros escolares tanto para alumnado de ensino obrigatorio, primaria ESO, como post-obrigatorio, bacharelato e formación profesional, e outro bloque enfocado aos hábitos sociais do alumnado. O redor do 90% deste afirma que nunca ou case nunca recibiu condutas intimidatorias por estes medios. No que atinxe o apartado concreto de hábitos sociais dos alumnos, recóllese que o 46,51% do alumnado de quinto e sexto de primaria conta con teléfono móvil fronte ao 53,5% que así manifestaba hai 2 anos. En eso, esta porcentaxe elevase ao 88,65% dos enquisados e ao 90,73% de alumnos de post-obrigatoria. Esta dinámica baixa de posesión de dispositivos móviles coincide coa prohibición do uso do teléfono nos colexios e institutos desde xaneiro de 2024. O 85,3% das familias afirma que limita sempre ou case sempre aos seus fillos o uso dos dispositivos electrónicos e a conexión á rede fronte ao 14,7% que afirma que non o fai nunca ou case nunca. O 68,7% de ensino obrigatorio e o 78,79% de ensino postobrigatorio manifesta que usa redes sociais habitualmente. E a chegada do frío significa que chegan tamén algunhas das enfermidades propias desta época. Unha delas é a bronquiolitis, sobre a que este ano hai importantes novidades na súa vacina. Hola queridos papis, aquí estamos otra vez. Hoy estoy con el doctor Villanueva que nos acompaña para hablar de la bronquiolitis, porque vamos a empezar otra vez con las enfermedades y con los procesos respiratorios propios de este tiempo, que ya estamos en el otoño. Entonces, una de las infecciones respiratorias que más nos preocupaban, que hacía que hubiese más ingresos de los niños en el hospital, de los bebés, era la bronquiolitis. Siempre en niños menores de 2 años y siempre con una tasa alta de ingresos y con niños que realmente presentaban unos cuadros agudos y graves de esta enfermedad. Gracias a una vacuna que ha salido, que el doctor ahora ya nos va a explicar todo, pues la tasa de ingresos, la tasa de mortalidad y la tasa de niños agudos ha desaparecido. Realmente los niños está empezando la bronquiolitis, lo que en otros años sería un boom de enfermedades con este proceso, con esta infección de los bronquiolos de los bebés, pues gracias a Dios pues ya no lo tenemos. Entonces el doctor Villanueva nos va a poner al día de lo que es la bronquiolitis, de todo lo nuevo que viene con respecto a la bronquiolitis y todo lo que ha evitado que los niños sigan ingresando en el hospital. Hola, buenos días. Bueno, pues tal como dices tú, Olga, la bronquiolitis es la infección de vías respiratorias más frecuente en los niños menores de 2 años y la primera causa de hospitalizaciones. Y estamos de enhorabuena, realmente gracias a este anticuerpo más que vacuna, que luego comentaremos un poquito, que ha cambiado un poco el panorama de la misma y que los padres están de enhorabuena y también lógicamente la comunidad médica. Entonces decir que la bronquiolitis es una primera infección de vías respiratorias bajas con presencia de sibilantes en niños menores de 2 años. Ahora hablaremos de los síntomas para que los papás estén un poquito pendientes de ella, porque al fin y al cabo, aunque la gravedad ha disminuido gracias a lo que estamos hoy planteando, pues se van a producir casos y los papás deben de saber un poquito cómo actuar ante su hijo pequeño si presenta sintomatología respiratoria. Háblanos un poco de la etiología. Bueno, la etiología, la bronquiolitis, es de etiología vírica y dentro de los virus la primera causa con mucha diferencia es el virus respiratorio sincitial, el llamado VRS, que es para el que luego hablaremos, se han generado vacunas y el anticuerpo monoclonal, que por el motivo por el que hoy estamos un poquito aquí hablando del tema. Entonces hay otros virus también que pueden producir, pero ya en menor medida, como el virus influenza, que es el responsable de la gripe, o el adenovirus o el rinovirus,
Sobre todo nos centraremos en el virus respiratorio sincitial. Que es el más importante. Yo también quería que nos hablases un poco de los síntomas que presentan los niños con bronquiolitis. Bueno, pues un poquito a modo así sencillo para los padres, decir que cuando la temporada pues empieza justo en este mes de octubre a marzo, aunque luego también ha cambiado un poquito esta situación, podemos ver bronquiolitis en verano, etcétera, ha cambiado un poquito después de la era post-COVID, pero nos centraremos sobre todo en la temporada de la bronquiolitis por el virus respiratorio sincitial de octubre a marzo. Entonces, como estamos ya de lleno y estamos empezando con ello, los padres deben saber que puede empezar como un simple resfriado, con un poquito de moco, de obstrucción nasal, de estornudos, algo de tos. Algunos niños pueden presentar un poquito de fiebre, pero a diferencia de un simple resfriado, Olga, decirte que la bronquiolitis para los padres deben de saber que a partir del tercer cuarto día, si en vez de notar mejoría de esta sintomatología, empiezan a apreciar que el niño pues está más apagadito, tiene una fiebre alta, o sobre todo centrarse en los ataques de tos que van en aumento, y ya no digamos el síntoma que nos debe de preocupar de cara a acudir o no al médico, es síntomas de dificultad respiratoria. Claro. Que en un Que niño son los más pequeñito, importantes. que es el más importante, y que en el niño pequeñito sobre todo deben de valorarlo también siempre en la medida de lo posible desnudo y ver si tiene lo que llamamos las retracciones costales, es decir, que respira un poquito como se le hunden las costillas al respirar o tiene un aleteo nasal, significa que realmente ya la infección es de vías bajas y que tiene ya un problema respiratorio para acudir a su pediatra. Sí, ya empieza a ser grave. ¿Y qué complicaciones puede tener? Como muy bien dices, pues antes habías comentado, no es una patología que tenga unas complicaciones muy frecuentes, la mortalidad también es muy baja, de 1 a 1,5%, pero existen, es decir, que no debemos despreciarlas, es decir, la complicación más temida es sobre todo la neumonía. Entonces esa era causa, como tú bien comentabas, de la principal causa de hospitalizaciones, incluso en su momento había bastantes niños por debajo de los 6 meses, que eran los de más riesgo, y sobre todo pues debajo de un añito también se puede decir que estaban ingresados en planta y algunos en unidad de cuidados intensivos porque pueden presentar hipoxemia y necesitar el aporte de oxígeno para manejar este problema si se complica. ¿Y cuál es la población diana? Bueno, mira, vamos a hablar un poquito, los niños, la bronquiolitis es para niños menores de 2 años, como decíamos, los de mayor riesgo son los niños pequeñitos, menores de 6 meses, y debemos de decir que pues precisamente por eso se ha podido plantear el hecho de administrar el anticuerpo monoclonal, que ahora mismo hablaremos de ello para proteger este grupo poblacional. Sí, pues háblanos del Nirsevimab, que es la vacuna que están poniendo ahora, explícale a las mamás cómo es. Mira, pues a diferencia de lo que es otras vacunas al estilo clásico, por decir que no es una vacuna en sí, sino que es un anticuerpo monoclonal, que la función que tiene es una inmunización, por eso llamamos pasiva, porque no actúa sobre el sistema inmunitario del bebé, en este caso del lactante. Es decir, no modifica la respuesta inmunitaria. El bebé tendrá su respuesta inmunitaria si entra en contacto con el virus, pero la protección que hace el anticuerpo es adherirse al virus, evitar que actúe sobre la célula del epitelio respiratorio y lo dañe, con lo cual es lo que llamamos una inmunización pasiva. Sí, ¿cuál fue el momento de la introducción de este anticuerpo monoclonal? Pues con este anticuerpo monoclonal se empezó en Galicia, en la Comunidad de Madrid, en el 2023. La verdad es que somos pioneros en Galicia con esto y ya llevan 2 campañas con resultados muy buenos. Ahora hablaremos de qué niños son los candidatos a administrarla y realmente funciona y ha funcionado muy bien. Yo te iba a preguntar a qué niños va dirigida esta campaña. Bueno, pues esto es muy importante que los padres que nos estén escuchando estén atentos a la población que, digamos, de riesgo y la que está incluida en estas campañas. Es decir, es aquellos niños sanos menores de 6 meses, eso incluye que los niños que ahora a partir de octubre hasta marzo, que es la temporada del VRS, vayan naciendo, ya se lo administran directamente en el hospital, pero como también influye a los niños menores de 6 meses, hacen una recaptación de los niños que nacieron desde abril de este año hasta octubre. Todos esos niños van a recibir un mensaje o un aviso del sistema público para acudir al hospital y en algunos casos al centro de salud administrarse este anticuerpo. Y sí recomendarle a todos los papás que por favor se la pongan, que es súper necesaria para su bebé. Entonces, Olga, aparte de estos niños sanos, que son, digamos, la mayoría y los que nos interesan, lógicamente hay otros niños que entran dentro de lo que es la administración de este anticuerpo, que son los prematuros menores de 35 semanas, los cardiópatas, niños que tienen enfermedades cardíacas, los de niños con displasia broncopulmonar y luego niños con inmunodeficiencias, el síndrome de Down, la fibrosis quística.
Esos son principalmente, digamos, niños que están incluidos en estos programas de administración del anticuerpo. A esos niños que te digo ahora de grupo de riesgo y no niños sanos, se les administran durante 2 años, es decir, en las 2 primeras campañas de su vida, mientras que a los niños sanos solo en los primeros 6 meses de vida. Efectivamente, yo ahora quería también que muchos papás a veces, bueno, en general todo el mundo está encantado de que se la pongan y saben los beneficios que tienen, pero algunos se preocupan por los efectos secundarios que pueda tener. Bueno, pues decirte que efectos secundarios prácticamente no se han apreciado. La causa, digamos que el efecto secundario más frecuente ha sido una erupción cutánea, sí, local, una reacción local, que desaparece y luego algún niño puede presentar lógicamente el típico dolor por el pinchazo y alguno pues una febrícula, pero realmente es un medicamento pues seguro y no tiene prácticamente efectos secundarios, con lo cual animar a los papás que sepan de qué estamos hablando, que acudan a administrárselo, porque realmente esto ha cambiado la situación y el panorama actual de la bronquiolitis. Totalmente. Bueno, la vía de administración y la dosis, si se lo quieres comentar. Bueno, la vía de administración es un pinchazo a nivel intramuscular y es una única dosis para aquellos niños sanos menores de 6 meses, y los que son niños de riesgo pues se la ponen durante 2 temporadas. Yo también quería comentarte lo que el anticuerpo monoclonal que tanto revolucionó los ingresos de los niños y esta patología tan grave que hemos remitido gracias a él. Si quieres ahondar algo ahí. Evidentemente. Ha cambiado totalmente el panorama de la bronquiolitis y era tan temida para todos porque realmente era la primera causa de visitas a urgencias, de visitas a centros de salud. Las plantas de hospitalización durante la época de invierno estaban prácticamente llenas e incluso las unidades de cuidados intensivos. Ese panorama, gracias a Dios, ahora ha cambiado. Eso quiere decir que es una buena noticia para los padres. Ya no van a vivir con esa angustia de si su niño va a tener que hospitalizarse durante el invierno por presentar una bronquiolitis con una complicación que motive ese ingreso. Y también para la comunidad médica, evidentemente, que podrá liberar un poquito esas plantas de hospitalización y la unidad de cuidados intensivos, porque realmente se ha visto que está el beneficio, que hasta un 90% de disminución de los ingresos hospitalarios a raíz de la administración de este anticuerpo monoclonal. Sí, la verdad fue una revolución. Yo quería, si quieres comentar algo ya sobre el futuro, para ir terminando. Bueno, el futuro pasa un poquito, aparte del anticuerpo monoclonal, que lógicamente ya está funcionando muy bien, por la vacuna. Hoy en día tenemos ya vacunas que se están administrando, pero a modo, digamos, privado, porque todavía no está financiada por la Seguridad Social, pero yo creo que es cuestión de poco tiempo, en las embarazadas. Se pondrá la vacuna dentro de poco a las embarazadas al final de la gestación para también proteger al bebé una vez que nazca, con lo cual es un paso ya que está ahí, a poco tiempo estará. Muy importante, un paso y luego, muy importante. Decirte también que está cambiando un poquito el patrón, porque el VRS se está desplazando también a población ya anciana, y hay muchos ancianos mayores de 65 años que lo están padeciendo y con complicaciones, y realmente también se está actuando con vacunas ya empezando por las residencias de mayores, y pronto yo creo que incluirá a la población sana incluso, pero mayores de 65 años, porque también se ven muy afectados por este virus. Sobre todo cuando tienen ya patologías y patologías crónicas y eso. Bueno, pues nada, daros las gracias a todos, dar las gracias al doctor Villanueva por ponernos al día de la bronquiolitis. Me imagino que os quedó muy claro que lo más importante es ponerle este anticuerpo monoclonal que evita la mayoría de los ingresos, que hace que una bronquiolitis que pudiese ser grave, que pase a ser una bronquiolitis leve. Entonces el futuro está claro, y que tenéis que ponérselo a todos los niños también. Y bueno, pues hasta la próxima, ¿no, doctor Villanueva? Espero contar más veces contigo. Cuando quieras, un placer. Vale, pues hasta la próxima. Isto foi todo no xornal escolar desta semana. Voltamos dentro de moi pouquiños días. Lembrade que podedes enviarnos as actividades que fagades nos vosos colexios ao enderezo xornalescolar@telemiño.com. Aquí vos agardamos. Chao! Enredos patrocina este espacio.